Qué bueno que podamos celebrar al Señor juntos este día. Le invito a que abra su Biblia, por favor. Segunda de Corintios 7. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Segunda carta a los Corintios 7. Vamos a leer los versos del 1 al 4, aunque hoy solo vamos a ver el verso número 1. Segunda carta a los Corintios 7, 1 a 4. Muy bien. Vamos a leer juntos, hermanos, el verso 1 a 4. Dice así la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amén. Estamos viviendo tiempos de dificultad espiritual dentro de la iglesia del Señor. La fe de muchos hijos de Dios se ha estado diluyendo con un mundo del que hemos sido advertidos de no mezclarnos con él. El llamado de Dios, hermanos, sigue siendo urgente y necesario a volvernos a Él sinceramente y a esforzarnos a experimentar todos los días una vida de santidad que en estos tiempos se requiere y se necesita para ser una iglesia digna de nuestro Señor, porque la santidad de vida no es una opción para nosotros hoy, es una necesidad urgente. El tema de esta reflexión no es una opción, la santidad es una urgencia hoy. La palabra santo la conocemos muy bien porque hemos estudiado de ello y muchos entendemos técnicamente lo que la palabra significa. Significa apartados para, separados para. Cuando Dios nos tomó para Él de entre ese mundo de pecado en el que vivimos un tiempo, hermanos, porque no le conocimos, mediante el sacrificio de Cristo nuestro Salvador, ese día de nuestro acercamiento y encuentro con Él como nuestro nuevo Señor, ese día literalmente el Señor nos apartó para Él. Nos sacó de allá y nos trajo aquí para Él. Cuando en la Biblia leemos que Dios nos anhela con celo, yo creo que usted ha leído esos textos de la palabra de Dios, la expresión que nos anhela con celo significa que Dios no nos desea compartidos con nada, ni con nadie. Por eso la expresión santo significa apartados para, y podemos decir con exclusividad para, ¿sí? Nuestro amado Señor nos lo dejó claro. En el capítulo 15 de Juan, en el verso 19, Él dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en Juan 17, 16, el Señor también nos dice estas palabras: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recordemos, hermanos, que nuestra permanencia aquí en esta tierra tiene un propósito dentro de la voluntad de Dios. Y no es precisamente el que nos perdamos y confundamos allá afuera. No. Estamos aquí, Dios decidió dejarnos en este mundo y nuestra permanencia en este mundo, hermanos, que no ama a Dios, requiere de cada uno de nosotros como hijos de Él la disposición y la absoluta voluntad de todo corazón para no dejarnos influir por todas las cosas que allá afuera
pudieran ser en un momento dado agradables, placenteras y aún, hermanos, codiciables. Porque lo que afuera hay y lo que el mundo vive sin la relación con Dios y sin la comunión con Dios está fuera de la voluntad y del agrado de Dios. Por eso Pablo, como una especie de paréntesis, que aparentemente es el verso 1 de este capítulo 7, hace un llamado a la iglesia corintia en su momento, y Dios, a través de las palabras inspiradas por el apóstol Pablo, hace un llamado a la iglesia de hoy, a usted y a mí en lo individual, hermano, a que deseemos una vida de santidad, que no es religiosidad, sino una experiencia real con Dios todos los días de nuestra vida, aun cuando lo que representa esa comunión con Dios y la experiencia con Dios todos los días implique sacrificio, determinación, esfuerzo o lo que sea. Pablo pues dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo acaba de citar algunas de las promesas de Dios, como vimos la semana pasada, al final del capítulo 6. Dios había hecho algunas promesas a su pueblo Israel en el pasado, y Pablo toma esas promesas de Dios y las aplica a la iglesia de los Corintios en su momento, porque la carta, como usted ya sabe perfectamente bien, en primera instancia fue dirigida a ese grupo de creyentes que estaban batallando y lidiando con la lucha que todo creyente tiene con el pecado, pero en el caso de ellos fue una experiencia que vivieron ellos por un corazón demasiado entercado en seguir experimentando lo que había sido su vida pasada, cuando el consejo del mandato de Dios, más que consejo, el mandato de Dios era a separarse de todo eso y a vivir una vida de completa intimidad y comunión con Dios. Hemos insistido mucho en el sentido de que, tal como lo dijo Pablo en el capítulo 5, cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vida nueva que Dios nos da, hermanos, no fue una vida remendada, no fue una vida como cuando llevamos un aparato que se nos descompone y lo llevamos al lugar donde lo debemos llevar, al técnico, ¿verdad? Y el técnico dice: no, mire, se le quemó esta pieza, la voy a buscar y se la repongo. Simplemente puso algo que no estaba sirviendo y el aparato volvió a funcionar. O llevamos una prenda de vestir al sastre o al costurero, a la costurera, y le decimos: mire, ¿qué se le puede hacer aquí? Mire, y dice: bueno, mire, aquí le podemos agregar esto, puedo y le da una serie de opciones, de modo que esa prenda que usted le llevó se pueda volver a reutilizar. Lo único que hizo fue remendar, podríamos decir, ¿verdad?, la prenda, de modo que usted la puede volver a utilizar. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos remendó lo que le trajimos. La Biblia es tajante y es determinante cuando dice que Dios lo hizo nuevo todo. Usted es una persona nueva por completo. Físicamente seguimos siendo los mismos, internamente Dios lo hizo todo nuevo. Y el proceso que Dios lleva a cabo al cambiar nuestra vida, internamente también afecta externamente lo que somos. Por eso Pablo dijo también, ¿verdad?, que algunos habían sido, dice Pablo en su primera carta, en el capítulo 6, si no mal recuerdo, dice Pablo: algunos de ustedes fueron borrachos, esto y lo otro, y dice: pero ya no más. Han sido cambiados, han sido regenerados. Y la palabra regenerado significa hecho de nuevo, ¿sí? Entonces, Pablo, haciendo un llamado a la iglesia de los Corintios, dice: hermanos, amados hermanos. Mire la forma tan
tan particular que Pablo tiene para tratar a sus hermanos corintios. Algunos traducen como amados hijos y agregan la palabra hijos, porque la relación que Pablo tenía con la iglesia de los corintios era como la de un padre con un hijo, así es de que algunos agregan en su traducción amados hijos. Bueno, aquí dice amados, puesto que tenemos tales promesas. Dios nos ha dicho que debemos recordar que está entre nosotros, que está con nosotros, que debemos acercarnos a Él, volvernos a Él de todo corazón, porque entonces Él nos recibirá y podrá reanudar la comunión que tenemos rota, muchas veces lastimada con Él. Acerquémonos a Él. Pero ¿para qué nos acercamos? Pablo dice, porque esas promesas que tenemos nos deben impulsar a desear una limpieza muy particular, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dios prometió a su pueblo Israel que estaría con ellos actuando a su favor. Y todos los israelitas pudieron notarlo cuando Dios extendió su poder en Egipto. Recuerda usted, doblegando el orgulloso corazón del faraón hasta que les permitió salir. Dios desplegó 10 plagas sobre los egipcios y destruyó la nación de Egipto para que su pueblo pudiera salir libre. Fue no solo en ese periodo de las pruebas y de las plagas dadas a Egipto, un periodo en el que Dios expresó que estaba con su pueblo y estaba a favor de ellos, sino también después de la salida de Egipto. Cuando ellos entraron al desierto y en su camino a Canaán, pudieron experimentar el cuidado de Dios porque pudieron ver a Dios con ellos. Y no solo con ellos, sino a su favor en todos los aspectos que ellos habían experimentado desde su salida de Egipto hasta el momento en que clamaron a Dios y Dios respondió dándoles todas las cosas que necesitaron. Cruzaron el Mar Rojo. Y cuando se encontraron frente al mar, Dios por medio de su líder Moisés le dijo, caminen. Pudieron atravesar el mar. Y cuando llegaron al otro lado, alabaron a Dios y glorificaron al Dios que los había liberado y les había mostrado el poder que tenía abriendo el mar para ellos, de modo que pasaron en seco, sin ningún conflicto, y al día siguiente pudieron ver los cadáveres de sus enemigos ahogados a la orilla del mar. Entraron al desierto, se internaron en el desierto y contemplaron la presencia de Dios a través de la nube de día que les libró del calor y de la columna de fuego en la noche que les alumbraba el camino y les daba calor. La promesa de Dios a Israel no solo fue que estaba con ellos, sino que también estaba en medio de ellos. Y la presencia de Dios entre ellos estaba simbolizada, por lo menos en ese momento, a través del arca del testimonio, que representaba el hecho de que Dios acompañaba a su pueblo y que hacía patente y real la presencia de Dios entre ellos. Les proveyó sacerdotes y leyes que pudieran servirles de ayos para ayudarlos a mantener esa íntima comunión con su Dios. Pero el hecho de saber que estaba el arca del pacto ahí, el arca del testimonio, y que pudieran ellos contemplar ese tabernáculo donde, aunque no tenían a la vista el arca, sabían que estaba allí, eso les recordaba que no estaban solos, Dios estaba con ellos. Pablo pues dice, tenemos tales promesas. Bueno, no solo estas promesas, el hecho de que estaba con ellos, estaba entre ellos, que Dios les llamaba a acercarse a Él, y la invitación de Dios, exhortación de Dios, a que ellos pudieran ser capaces de tomar decisiones definitivas para poder experimentar una mejor comunión con Dios todos los días de su vida. Les había dado muchas promesas que nosotros hemos estado tratando de examinar al término del capítulo 6 particularmente. Pero cuando vamos a las promesas de Dios hechas a su pueblo Israel, también podemos contemplar a Dios, recordándonos que nos ha hecho promesas grandes a nosotros como iglesia, hermanos. Y todas estas promesas que tenemos de Dios nos han sido otorgadas a través de Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, el perdón definitivo de todos nuestros pecados. Él nos perdonó el día en que venimos a Él. Tomó todas nuestras maldades, hermanos, y las limpió con su sangre maravillosa. Cómo haya sido nuestro pasado sin Cristo cuando venimos a Él, eso no importó para Dios. Lo que hayamos hecho, cómo hayamos vivido, todas nuestras faltas fueron perdonadas. Por eso,
Dios a través de su palabra nos recuerda en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Ese es el resultado de nuestro acercamiento a Dios. Al perdonarnos, el resultado de nuestro acercamiento a Él fue una paz verdadera. Una paz con ese Dios con el que estábamos enemistados. Nos ha reconciliado consigo mismo. El Salmo 103, verso 12 nos recuerda: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios, hermanos, ha cumplido su promesa. Nos ha dado un perdón definitivo. Pero también resultante del perdón de nuestros pecados es la salvación que tenemos. Si el perdón de Dios nos ha sido otorgado por la sangre de Jesús y es definitivo, también lo es la salvación que Él nos ha otorgado. Somos salvos permanentemente. No somos salvos mientras nos portemos bien, no somos salvos mientras hagamos algo. No, la salvación de Dios no depende de lo que hacemos, sino de Dios en su maravillosa gracia y misericordia. Somos salvos eternamente. Por ejemplo, Juan 5:24 nos recuerda, y son palabras de nuestro amado Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en el capítulo 6, verso 47 del Evangelio de Juan, el Señor también dice estas hermosas palabras, hablando acerca de nuestra salvación segura: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La palabra tiene es la garantía de algo que nos es otorgado y que no nos es quitado bajo ninguna circunstancia. En 1 Juan, el apóstol Juan en el capítulo 5, versos 11 y 12 también escribe acerca de esto y dice: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan es determinante en el sentido de que al venir al conocimiento de Dios y al venir al encuentro con nuestro Señor, nos ha dado como resultado de ese encuentro y del perdón obtenido al haberle nosotros confesado nuestros pecados, es que nos ha dado vida en su Hijo Jesús. El que tiene al Hijo, dice Juan, tiene la vida. Así es que al tener la plena seguridad de que Él ha venido a nuestro corazón, trae en nuestra vida también la plena confianza, hermanos, de que la vida que tenemos en el Señor es definitiva. Hay muchos más textos que pudiéramos leer, el tiempo no nos permite, pero la salvación que Dios nos ha otorgado, hermanos, es segura 100%, nos pertenece y tenemos la garantía de que, habiendo sido una promesa de Dios, todo aquel que cree en Él está convencido, debe estar convencido de que Dios, habiéndolo dicho, no se va a volver atrás. La salvación que hemos recibido de nuestro Señor, entonces, hermanos, es segura y es eterna. Y porque esto es una promesa de Dios, usted y yo no tenemos que hacer nada para retener esta salvación tan hermosa que nosotros hoy disfrutamos. Dios nos la ha otorgado. Él es el que la conserva en nosotros, hermanos. Si nosotros tuviésemos que hacer algo para no perderla, como algunos hermanos dicen y creen que se pierde, hermanos, entonces ya no sería una salvación por gracia, se volvería una salvación por obras. Y ya sabemos que ninguna obra humana es suficiente para poderla tener, mucho menos, hermanos, para poderla retener en nosotros. Así es que el tener la salvación no fue obra humana, fue obra de Dios, y el que la tengamos no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios en su palabra nos ha dicho ya que el que cree en Él tiene vida eterna. Esa es la garantía que tenemos de Dios. Dios no miente. Así que podemos vivir absolutamente seguros de que somos salvos porque Dios lo dice. Otra promesa que tenemos de Dios, hermanos, como Pablo dice que tenemos promesas de Dios, bueno, otra promesa que tenemos de Dios es que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón, hermanos, es la más grande garantía acerca de nuestra salvación eterna. Efesios 1, 13 y 14 nos recuerda: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo nos recuerda, pues, hermanos, que el hecho de que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestro corazón es la garantía de que usted y yo tenemos la salvación que Dios nos ha dado. Y el hecho de que tengamos la salvación que Dios nos ha dado viene a confirmarse por la presencia del Espíritu de Dios que mora en su corazón, un Espíritu de Dios que no se va, que no va y viene, al que no tenemos, como les dije hace 8 días, hermanos, que decirle: Espíritu de Dios, ven a mi vida.
No, Él no se va de mi vida para nada. Él nunca me abandona. Vino para hacer de mí su morada permanente. Y eso, hermanos, es la realidad de nuestra existencia como creyentes en el Señor. Mora en nosotros. Y el hecho de que more en nosotros es la plena seguridad, o debe darnos, hermanos, la plena seguridad de que usted es salvo por la gracia de Dios. Cuando usted, por alguna razón, tuviese, si es que fuese el caso, la duda acerca de ¿y seré salvo?, trate de ver con los ojos de Dios a través de su palabra, hermanos, el interior de su corazón. Y va a ver al Espíritu de Dios diciéndole que Él está allí. Es el Espíritu de Dios el que nos dice que nosotros le pertenecemos, porque nos da la garantía de que habita en nosotros y que eso, hermanos, nos da la plena seguridad de que somos propiedad de Dios. Así que la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros es la garantía, es la prueba y es la absoluta seguridad de nuestra salvación. Él vino a nuestro corazón para hacer de nosotros su morada permanente hasta la eternidad. Y esto, hermanos, bendito sea Dios, no va a cambiar. No va a cambiar. Podemos hacer cosas que entristezcan al Espíritu de Dios. Podemos portarnos de tal manera que ofendamos al Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Podemos actuar de tal manera, hermanos, que causemos heridas en el corazón del Espíritu Santo, pero no por eso se va a ir de nosotros. No, esa es la seguridad y la garantía que tenemos. Ha venido a morar en nosotros y su morada en nosotros es permanente. No depende pues de nosotros, sino de Dios, que prometió que vendría a morar en cada creyente desde el momento de nuestra conversión. No tenemos que esperar un momento posterior a nuestra conversión para recibir al Espíritu Santo. No, hermanos, de ninguna manera. Por eso leímos ahorita Efesios 1, 13 y 14, donde Pablo dice que Él viene a morar en nuestro corazón cuando usted y yo creemos en Él y oímos el mensaje de salvación a través de su palabra y nos arrepentimos y le abrimos el corazón. Él viene a morar a nuestro corazón como la garantía de nuestra salvación. Juan 14, 23 dice estas hermosas palabras. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y luego dice el Señor: y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Quién vendrá al corazón del creyente? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Romanos 8, 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno, dice Pablo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así es que tenemos la plena seguridad de que, habiendo creído en Cristo, hermanos, el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestro corazón, como bien lo dijo ya Pablo en su primera carta, en el capítulo 3, verso 16, a manera de pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Usted y yo debemos vivir con esa absoluta seguridad. Todos los días de nuestra vida debemos vivir con la plena garantía de que si usted ha creído de corazón, usted es morada del Espíritu Santo y esa morada es permanente. Usted se ha vuelto templo del Espíritu de Dios y la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, es para siempre. Así que la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es la garantía de que hemos sido perdonados y de que ahora somos salvos eternamente, porque Dios lo ha dicho, y Dios, hermanos, no cambia de parecer. Pero tenemos más promesas de Dios que son nuestras. El fruto del Espíritu Santo, que Pablo dice en Gálatas 5, 22, 23, que nosotros como creyentes debemos producir para la gloria de Dios. La promesa de que Él está con nosotros todos los días en nuestra vida, de acuerdo a Mateo 28, 20. La promesa de su perdón diario, como dice 1 Juan 1, 9. La promesa de que Él volverá por nosotros un día y nos llevará para estar con Él eternamente, Juan 14, 1 al 3. La promesa de que nos oye y nos responde siempre. Cuando su pueblo clama, el Señor no solo está atento, sino también está dispuesto a su respuesta hacia su pueblo. Jeremías 33, 3. La promesa de que vivimos bajo el poderoso cuidado de Dios todos los días. Salmo 91, 1. Y como estas, hermanos, todas las promesas que al leer las Escrituras usted puede ver en su palabra para usted, esas son las promesas que tenemos en el Señor. Dios no miente y nosotros podemos vivir plenamente seguros y confiados de que todas las promesas que Él nos ha dado, hermanos, nos pertenecen y nada ni nadie nos las puede quitar. Quiero aclarar a manera de paréntesis que por eso nosotros, hermanos, no tenemos que andarle arrebatando nada al diablo, no tenemos que andarle quitando nada al enemigo, porque no nos quita nada. El diablo no puede quitarle a usted lo que Dios le ha otorgado. Usted, dice Juan capítulo 10, está en las manos de Dios.
Estamos en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y todo lo que usted es y todo lo que usted representa y Dios le ha otorgado está en las manos de Dios. Para que el diablo pudiera quitarnos algo, tendría que ser más fuerte que aquel que cuida de nosotros. Y eso, hermanos, es sencillamente imposible. Así es que, si no nos puede robar nada, sí nos puede engañar. Porque el diablo es mentiroso, ¿sí? Es mentiroso y padre de mentira. Y hace creer al creyente, o a muchos creyentes, que Dios ya no le ama, por lo tanto está abandonado y está solo. Que Dios no se ocupa de él, por lo tanto no lo oye y sus oraciones son infructuosas. El diablo se encarga de engañar a muchos creyentes y entonces hay muchos que creen que el diablo les roba la paz, que el diablo les roba el gozo, que el diablo les roba esto y lo otro, y entonces ahora hay que arrebatarle las cosas al diablo para tenerlas de nuevo. No, hermanos, bíblicamente eso no es posible. No es posible. Pero podemos dejar de experimentar las cosas que Dios nos ha dado, porque el diablo es astuto y padre de mentira. Entonces, hermanos, necesitamos tener mucho cuidado de no prestar atención a lo que no debemos prestar atención para no ser presas de los engaños del diablo, de modo que perdamos de vista las cosas que tenemos en el Señor y dejemos de disfrutarlas por causa de nuestra falta de intimidad y de nuestra falta de comunión con Dios. Cierro paréntesis. Entonces, ya que tenemos tales promesas, dice Pablo, que Dios nos ha otorgado, que son nuestras, hermanos, nos pertenecen. Ahora Pablo nos da un mandato que todos debemos cumplir fielmente y del cual somos responsables, hermanos, de esforzarnos para que se lleve a cabo y se efectúe en nuestra vida todos los días. Esto no es solo el domingo. Esto no es solo el día en que me levanto de buen ánimo y estoy feliz y ahora sí, papito mío, Padrecito Santo, ¿dónde estás? Hoy quiero hacer tu voluntad. No, no es solo para cuando nos levantamos de buenas, es para todos los días. Pablo dice que ya que tenemos estas promesas, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, ya que las promesas del Señor, hermanos, como vimos en las Escrituras, son firmes, fieles y nos pertenecen, de manera voluntaria y sincera debemos nosotros corresponder. Oiga bien, de manera voluntaria y sincera debemos corresponder a nuestro más grande benefactor. Su más grande benefactor, hermano, no es el que le da trabajo. No. No es el que le comparte comidita en el trabajo o el que le hace favores. No, ese no es su más grande benefactor. Nuestro más grande benefactor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que mejor nos ha tratado, el que mejor nos trata, el que nos ama tanto. Él es el que nos ha hecho el bien más grande de todos, porque el bien más grande de todos, hermanos, se llama el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que tenemos en Él. Ese es el bien más grande que tenemos. Todo lo demás que usted pueda tener en esta vida, o se lo roban los ladrones, se lo come la polilla, o el óxido lo echa a perder, ¿no? La casa donde usted vive, si está nueva, huele a nuevo y huele a rico. La sala que se acaba de comprar, se siente en ella y está cómoda todavía. El carro que usted usa, tal vez si lo acaba de sacar de la agencia, huele a rico, ¿verdad? Huele a nuevo. Pero un día va a dejar de oler a nuevo. El tiempo se va a encargar de envejecerlo. La casa se va a deteriorar. Si no la cuida, se va a deteriorar. En fin, nuestro cuerpo. Hemos hablado de ello. Por mucho que lo cuidemos, sigue envejeciéndose. El paso del tiempo no se detiene y nos está anunciando que nuestro día final se está acercando. Así es que nuestro más grande benefactor es nuestro Señor. Y Pablo dice que debemos tratar de corresponder a este grande benefactor. ¿Cómo lo vamos a corresponder? ¿O de qué manera podemos corresponder? Bueno, dice Pablo, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pablo habla aquí en plural y se incluye él junto con su equipo de trabajo, los misioneros que han llegado junto con él a Corinto y que estuvieron ahí hacía mucho tiempo atrás predicando el evangelio, aguantando muchas cosas, como ya lo vimos, hermanos, en los capítulos anteriores. Pablo habló de él, de los temores, de los peligros, de los trancazos que recibió en la vida por servir al Señor, predicando el evangelio. Pablo no les
dice estas palabras a los corintios para que se levanten y lo abracen y le digan: ay, pastor Pablo, qué buena persona has sido con nosotros, perdónanos porque no te hemos estimado lo suficiente. No, de ninguna manera Pablo ha dicho estas cosas para que le devuelvan en algún sentido lo que él ha hecho por ellos. No, se los ha dicho para que ellos vean, hermanos, que el hecho de ser salvos, de haber sido salvos, de haber alcanzado la salvación, implicó en el caso de Pablo y su equipo muchos sufrimientos, que fueron la forma como Pablo estuvo dispuesto en obediencia al Señor a servirle para que ellos conocieran al Señor. Así es que Pablo dice entonces: ahora les toca a ustedes, hermanos corintios, limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Pablo entonces habla en plural y se incluye él e incluye a sus compañeros de trabajo misionero para demostrarles a los corintios que ellos no eran mejores que los corintios en el plano espiritual. No venimos aquí a presumir ninguna calidad espiritual. No venimos aquí a decir que somos más maduros espiritualmente que los demás. Porque el maduro en la fe, el hombre espiritual, la mujer espiritual, no lo grita a los cuatro vientos. Lo demuestra en una vida, hermanos, que honra a Dios en todos los aspectos de ella. Por eso el Señor, ahí en Mateo, cuando habla de la hipocresía de los religiosos de su tiempo, ¿se acuerda usted? El Señor decía, cuando hablaba acerca de las limosnas, decía Él: y cuando des limosnas, dice, hazlo ¿cómo? Decía el Señor: hazlo en secreto. ¿Verdad? Hazlo en secreto, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No lo publiques. Cuando ayunas, dice, no lo publiques a los cuatro vientos, porque los religiosos de su tiempo se echaban tizne y se hacían un montón de cosas para salir a la calle y demostrar: está ayunando, qué espiritual, está ayunando. Bueno, si usted ayuna, hágalo en secreto, hágalo a su Dios que está en secreto. Dígale: Señor, yo necesito de ti. He oído en la iglesia que hay esto y esta situación, voy a ayunar. Dígaselo a Dios, ofrézcaselo a su Señor y practíquelo en la intimidad de su casa, ¿verdad? Para que Dios, estando con usted ahí, le pueda agradar a Él más que agradarle a la gente. Porque cuando usted ayuna y ora, lo está haciendo a su Dios, no a las personas. Por eso, hermanos, aquí, a diferencia de muchas iglesias que dicen: en esta iglesia los lunes, los miércoles y los sábados son de ayuno. Bueno, no lo hacemos una especie de mandato a la iglesia, porque esa es una cuestión de usted con Dios. Si usted desea ayunar, hágalo. Si no sabe qué es el ayuno, bueno, podemos platicar de manera personal y darle cierta orientación acerca de lo que es el ayuno, y puede ser el ayuno una experiencia de usted con Dios. Pero jamás en esta iglesia vamos a decir: hermanos, aquí se ayuna. El otro domingo, hermanos, me vienen en ayuno, Vamos a ayunar desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche de ese domingo y nadie va a comer nada. No, hermano, no hacemos eso, porque no imponemos esas cosas. Enseñamos, pero no imponemos. Entonces, Pablo se incluye porque él no es superior a nadie. No se cree más espiritual que ellos. Tanto Pablo como sus compañeros misioneros, al igual que los corintios, también habían sido contaminados por el pecado. Pablo mismo lo dice en Romanos 7, 19 y 20, cuando dice estas palabras: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no se consideraba intocable del pecado, al contrario. Lea usted Romanos capítulo 7 en su totalidad y va a ver a un hombre, a un creyente, siendo un ser humano, diciendo: yo peco. Yo me levanto todos los días deseando agradar a Dios, deseando honrar a Dios con mi conducta, con mi obediencia, con una vida de santidad, y termino el día muchas veces llorando amargamente porque sé que lastimé el corazón de Dios con mis pensamientos, con mi mal modo, con mis malas respuestas, con muchas cosas que como ser humano yo también tengo. Y yo le he dicho a usted muchas veces, tal vez un poquito en broma, si pudiéramos ver el corazón del pastor, ¿qué veríamos? Y le he preguntado a usted: ¿le gustaría ver el corazón del pastor un día, 24 horas? Ahí, que Dios pasara una película de la vida del pastor de un día cualquiera. Tal vez alguno diría: no, pastor, no me interesa su vida. Otros dirán: ay, sí, quisiera ver. ¿Qué piensa el pastor cuando está calladito? ¿Qué hace el pastor cuando está solo en su casa?
¿Qué hace el pastor cuando está con el celular en la mano, ¿verdad?, y no está su esposa ni sus hijos cerca de él? ¿Qué hace el pastor con la computadora cuando la abre y se mete al internet? ¿Cómo se porta el pastor? ¿Qué hace el pastor? Bueno, Pablo dice, yo no soy mejor que ustedes, hermanos. Yo no me considero la crema y la nata de la espiritualidad. Lea usted Filipenses capítulo 3, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, yo no soy perfecto, mis amados hermanos. Tal vez han llegado a pensar que Pablo era un hombre intachable en su relación con Dios, un hombre realmente espiritual, que ya ni el piso tocaba al caminar. No, Pablo era un ser humano, un hombre de carne y hueso, que lloraba sus desajustes en su relación con Dios, en su comunión con Dios, muchas veces, aunque no lo dice en sus cartas. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos, si es que le pasa a usted. Si es que a usted le llega a doler el pecado en algún momento de su vida, es lo mismo que nos pasa. Entonces, Pablo dice, no hago el bien que quiero, pero lo malo que no quiero hacer, eso hago. La iglesia de Jesucristo es una asamblea de santos. Nadie dijo amén, pero así es. La iglesia del Señor es una asamblea de santos. Gente apartada por Dios, separada por Dios para sí mismo. ¿Cómo la ve? Dios no nos sacó del mundo y nos dice, ahora ve y hazte famoso. Ahora ve y sé influencer. Muchos quieren ser influencer. Sí, pastor, pero influencer cristiano. Bueno, está bien. Muchos quieren ser notados en la sociedad. Bueno, no es para eso que nos trajo el Señor. Él nos trajo para Él. Esa es la expresión y el sentido correcto de santidad. De esta asamblea, somos un grupo de personas separadas por Dios para Él. Nos debemos a Dios, le pertenecemos, porque Él nos ha comprado a un precio altísimo, hermanos. Hoy vamos a recordarlo. Nos compró al precio de la sangre de su Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Así que, aunque somos un pueblo santo, como bien dice su siervo Pedro, seguimos siendo pecadores. Pecamos todos los días, ofendemos a Dios, hermanos, todos los días, de muchas formas, de muchas maneras. Aún con nuestras mejores intenciones y deseos de no hacerlo, pecamos. ¿Nos hace miserables esa realidad? No, hermanos, no nos hace miserables. Como el chico aquel que les he dicho que me dice después del culto, pastor, hoy, después de mucho tiempo, regresé al templo. Y hoy Dios me habló. Y se puso a llorar. Le dije, ¿por qué lloras? Pastor, yo antes de conocer a Cristo me drogaba y me alcoholizaba. Me he juntado con antiguos amigos y me he vuelto a drogar y a alcoholizar. Y después tenía mucho de no venir. Y hoy que vine, Dios me habló. Y entonces me dijo, soy una basura. Soy una basura. Y le dije, no. ¿Has creído en Cristo? Sí, pastor. ¿De verdad has entregado tu vida al Señor? Sí, pastor. Entonces no eres una basura. Eres un hijo de Dios desobediente. Eres un hijo de Dios rebelde a la voluntad del Padre. Pero no eres basura. Eso es lo que el diablo te ha hecho creer. Y le has hecho caso al diablo y por eso no estabas aquí. Pero Dios te trajo. Y Dios te trajo para que le digas, Señor, no vuelvo atrás. Esa es tu determinación, no es mía, no es de esta iglesia, es tuya. Nos hace miserables, hermanos, que ofendemos a Dios y pecamos contra Dios. No. Pero el pecado nos debe hacernos sentir miserables delante de Dios, que es muy distinto. No nos vuelve miserables. Somos hijos de Dios, pero nos debe hacernos sentir miserables el pecado que ofende a Dios. Debe calarnos, hermanos. Debe dolernos en lo más profundo. Debe incomodarnos. Y debería el pecado
llevarnos al llanto sincero y amargo, como fue la experiencia de Pedro ahí en Mateo 26, 72. Cuando después que canta el gallo y se acuerda que su Señor le había advertido: Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y cuando eso sucedió, Pedro se dio la vuelta y salió y lloró amargamente. Hermano, el pecado no debe ser rico en nuestro corazón. El pecado no nos debe saber delicioso, ni nos debe causar orgullo, ni nos debe hacernos sentir bien. No, el pecado nos debe doler. El pecado nos debe incomodar. El pecado nos debe llevarnos al punto de sentirnos miserables, porque eso, lo que sea que contraría la voluntad de Dios, sea una palabra, un pensamiento o lo que sea, ofende a Dios. Ofende a Dios. Esta limpieza interna que Pablo está diciéndole a los corintios aquí: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esta limpieza interna del corazón no es una sola acción, es un proceso. Al igual que todo aquello, hermanos, que Dios quiere hacer en nuestra vida, debemos purificarnos diariamente. Pero cuando digo que debemos purificarnos, hermanos, es obvio que no es algo que nosotros hacemos. Eso lo hace Dios. Es trabajo de Dios en cada uno de nosotros. Pero es trabajo de Dios, y lo hace Dios cuando acudimos a Él para que nos limpie, para que nos quite lo que nos sirve, para que cambie lo que nosotros no podemos cambiar, para que renueve lo que nosotros no podemos renovar. Porque el cambio en nuestra vida, mis amados hermanos, solo es resultado del poder de Dios. Pero yo debo acudir a Él para que lo haga. Yo debo venir al Señor a decirle: Señor, aquí estoy. Como dice un himno en nuestro himnario: hazlo primero en mí. La expresión que Pablo usa aquí al decir toda contaminación de carne y de espíritu indica la totalidad de nuestro ser. No es solo un área de nuestra vida, no es solo una parte de nuestra vida, es todo nuestro ser lo que Dios quiere transformar, seguir cambiando, santificando para su gloria. Pablo estaba diciendo a los corintios en aquel momento que su participación, porque muchos corintios, hermanos, lamentablemente habían regresado a ciertas prácticas antiguas, y Pablo dice: bueno, ustedes van al templo pagano, y el estar ahí los hace partícipes de todo lo que sucede ahí, porque al fin y al cabo, cuando los hombres acudían a esos templos paganos, muchas veces también paraban teniendo relaciones sexuales con las prostitutas sagradas que ahí servían. Y Pablo dice: hermanos, Dios desea limpiar nuestra carne y nuestro corazón, nuestro espíritu. Todo se debe limpiar, y el único que lo puede hacer es Dios. Pablo ordenó en los versos 14 a 16 que no debemos unirnos en yugo desigual a los incrédulos. Recuerda, la semana pasada lo veíamos. Y ya se dijo la semana pasada que la prohibición implica que no debemos, hermanos, intimar ni entrar en acuerdos y pactos con ese mundo que no ama a Dios. Usted debe brillar allá afuera y debe influir en su medio donde usted esté, porque Dios decidió que usted se quede ahí, que esté allí, que dé testimonio donde usted se encuentra de su fe en el Señor. Pero de ninguna manera debemos desear la amistad, hermanos, con esas personas que son parte de las tinieblas. Porque el peligro es que muchos creyentes sean arrastrados, llevados a ese mundo que seduce y que atrae peligrosamente, como Demas. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice eso en el capítulo 4 de su segunda carta: Demas me ha abandonado y se fue. Hay muchos Demas en las iglesias. Abandonan al Señor porque se meten tanto allá afuera que se les olvida lo que son. Y de pronto son parte de lo que deberían estar influyendo con el amor de Dios, paran siendo parte de aquello que Dios aborrece. Entonces, me parece, hermanos, que siendo lo más centrados en las Escrituras, podemos decir que a veces no tenemos alternativa. Dirá usted: pastor, pero ¿y con quién hago negocios? Si yo tuviera la oportunidad de hacer un negocio y no hay con quién hacerlo, en la iglesia no hay con quién hacer un negocio, bueno, vaya y haga su negocio con otras personas allá afuera, pero tenga cuidado de las cosas
que acuerda con las personas con las que entra en esos pactos financieros, ¿verdad? Tenga cuidado. Yo jugué mucho tiempo fútbol. Y quien juega fútbol sabe que pierda o gane después a celebrar. Vaya y haga, sea parte de un equipo de fútbol, pero no haga lo que ellos hacen. No golpea a su contrincante. Sea parte de las cosas que usted tal vez quiera allá afuera. Pero el ser parte de algo allá afuera para aprender algo de beneficio suyo o de su familia, no significa, hermanos, confundirse con todo eso. Y ese es el error de muchos cristianos que no entienden, hermanos, que hay que hacer una separación entre nosotros y el mundo. No ponen límites, no establecen hasta dónde llegan y entonces de pronto pues están haciendo mentiras, están haciendo trampa, están cambiando números. Y Dios dice, no eres parte de eso. No te unas en yugo desigual con ellos. No. Pablo cierra este verso 1 haciendo otro mandato que va de la mano con limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Y es el siguiente mandato, dice Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Consideremos el hecho de que esta santidad que se nos ordena perfeccionar, hermanos, es la santidad de cada uno de nosotros. Es la relación que tenemos nosotros con Dios. Es la experiencia que vivimos con Él todos los días. Es la forma como intimamos con Él todos los días. Esa es la santidad que Dios nos ordena, que debemos perfeccionar, que debemos mejorar, que debemos aspirar a que sea mejor. Esforcémonos por lograr, dice otra traducción, esforcémonos por lograr una perfecta santidad. Ya somos santos, bendito sea Dios. Dios nos separó de allá afuera y nos trajo aquí. Pero la santidad como cambio de vida, hermanos, la santidad como experiencia de transformación diaria es un proceso. Es un proceso continuado en el que usted y yo, cada uno de nosotros debemos esforzarnos responsablemente, voluntariamente y comprometidamente todos los días de nuestra vida hasta nuestra muerte. No hay descanso. No hay descanso, no hay años sabáticos. Hay muchos cristianos vagando en el mundo, son cristianos, pero andan perdidos. Y cuando se les pregunta, estoy en mi año sabático. Bueno, la Biblia no habla de eso. Es un proceso continuado, de todos los días, de 24 horas. Pablo dice que esta lucha personal contra el pecado y contra nuestra naturaleza pecaminosa, que debe redundar en una vida de santidad diaria, tiene una forma de hacerse. Dice Pablo, en temor de Dios. El temor de Dios es el que nos lleva a darnos cuenta de nuestra realidad espiritual. Cuando usted se ve al espejo en su casa, cuando se peina o se baña, velo de afuera. Pero cuando nos vemos, hermanos, ante este espejo precioso de la palabra de Dios, este nos revela lo que somos en verdad. Este no nos dice lo que somos por fuera. La palabra de Dios nos dice lo que somos de adentro del corazón. Nos dice la realidad. Y ante esa realidad es que Pablo aquí, escribiendo a sus hermanos corintios y ahora trasladando el mensaje a nuestra vida, dice que debemos, hermanos, desear perfeccionar la santidad de nuestra vida en el temor de Dios. Y esta lucha, este esfuerzo que Dios nos manda a experimentar, a realizar, hermanos, debe ser de manera intencional y premeditada, como muchas veces el pecado lo es. La santidad, la búsqueda de la santidad, la mejora de nuestra intimidad con Dios y de nuestra experiencia con Dios todos los días debe ser intencional y premeditada. Porque aunque la forma del modo que Pablo lo dice es a manera de mandato, es una decisión suya y mía y de nadie más. Yo puedo, como lo suelo hacer, decirle, hermano, este es un mandato. Esta palabra, esta expresión es una orden que Dios nos está dando. Y usted oír que lo que Dios nos está diciendo en el texto que estamos estudiando es una orden que Dios nos da. Y usted tener la libertad de decir, pero yo hago
lo que decido hacer. Y eso es cierto. Eso es muy cierto. Yo no puedo imponerle a usted hacer lo que usted no quiere, ni puedo imponerle a usted que sea lo que usted no quiere ser. Pero estamos estudiando la Biblia y lo que Dios espera es que si reaccionamos positivamente, apropiadamente, hermanos, a lo que Dios nos dice y buscamos mejorar esta relación que tenemos con Dios, esta comunión que tenemos con Dios, y tratamos de esforzarnos para que la experiencia que tenemos con Dios en la vivencia con Él todos los días sea algo verdaderamente rico que viene desde adentro de nuestro corazón y nos ayuda, nos impulsa a un cambio de vida en general. Esto, hermanos, no sea algo impuesto, sino sea una decisión voluntaria, deliberada e intencional. Porque nadie me puede hacer a mí hacer lo que yo no quiero. No. Suelo muchas veces recordarles, hermanos, no olviden que mañana les esperamos en el templo. Pero yo no puedo decirles, hermanos, les ordeno mañana. No, hermanos, estaría loco si lo hago. ¿Sabe por qué? Porque yo no le puedo imponer venir al templo, no le puedo imponer orar, no le puedo imponer leer las Escrituras, no le puedo imponer sumarse a un grupo de estudio bíblico para crecer en el Señor. Yo no puedo hacerlo, porque yo no puedo forzar a usted a hacer lo que usted no quiere para sí mismo. La santidad como una experiencia necesaria en nuestra vida cristiana es una necesidad urgente, pero no forzada. Muchos cristianos viven su fe a su manera. Están aquí el domingo, pero el lunes, a partir del lunes, viven la vida como ellos quieren, como se les antoja. Y piensan que como vivan, lo que hagan y lo que decidan con respecto a su vida en particular es asunto suyo. Y más de alguna vez me lo han dicho. Alguien decía en un estudio en la semana, preparando el estudio de hoy, decía un pastor por ahí que evita usar ciertas expresiones que hagan sentir a la iglesia como que él está imponiendo algo. ¿Por qué dice? Porque yo no puedo imponer nada. Lo que hacemos es enseñar y dejar que Dios haga la obra en el corazón de cada uno para que cada quien tome decisiones y que las decisiones que tomamos sean las correctas para la gloria de Dios. Y estoy de acuerdo con él. Hermano, yo nunca le voy a decir que haga algo aunque usted no lo quiera hacer. Podré a veces dar ciertas órdenes acá y aún en ciertas cosas me limito. Pero no podemos imponer a la iglesia del Señor hacer y ser lo que la iglesia no quiere hacer ni quiere ser. La santidad es una necesidad urgente, pero no forzada. Y muchos cristianos viven la fe de tal manera que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado son algo distinto de lo que son el domingo. Yo creo de todo mi corazón, hermanos, que es una imperiosa necesidad en cada uno de nosotros el decidir buscar más la experiencia de una verdadera y deliciosa experiencia con Dios. Pero eso lo decido yo. Y mi anhelo como pastor es que usted esté de acuerdo conmigo y que usted de manera voluntaria y convencida pueda decirle a Dios: Señor, tú tienes la razón. Yo necesito crecer en mi vida espiritual. Yo necesito una relación más cercana contigo. Yo necesito un cambio de vida, Señor, porque suelo ser una persona cuando me voy de este lugar. Bueno, digo, si eso fuera el caso. Es urgente, como bien lo dice el Señor en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero luego dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aún no es tarde, hermanos, para buscar con más responsabilidad y con un mejor corazón las cosas de arriba. Aún no es tarde. Aún no es tarde, hermanos, para anhelar con más urgencia y con más necesidad
las cosas del reino de Dios y su justicia. Aún estamos a tiempo para corregir lo que hubiese que corregir en nuestra vida si es que hemos tomado malas decisiones. El Señor preguntó: cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta del Señor, hermanos, sigue retumbando en mis oídos. ¿Habrá fe? Bueno, el llamado que yo puedo hacer en esta tarde, hermanos, en el temor del Señor es: hermano, Dios nos está llamando a limpiarnos de todo aquello que lo único que hace es estorbarnos para no crecer en el Señor. Dios nos está ordenando en esta tarde que debemos perfeccionar nuestra santidad en el temor de Él. Porque si nosotros amamos a Dios y experimentamos una reverencia sincera hacia Dios, entonces nos vamos a esforzar para que esta relación que tengo con Dios sea mejor, para que esta comunión que yo vivo con Cristo, hermanos, se pueda notar más. Que dejemos de ser creyentes teóricos para convertirnos en hacedores de la palabra de Dios, como dice Santiago, ¿verdad? Pero sean hacedores, dice, de la palabra y no solo oidores de ella. Que Dios nos bendiga, hermanos, que nos ayude a tomar decisiones correctas, que traigan gloria y honra a Dios y que repercutan en una iglesia que ame más a Dios y aborrezca lo malo. Eso es lo que yo deseo. Yo lo procuro, para mí, lo procuro. Aunque el procurarlo no significa que lo haga, pero lo procuro y lo anhelo con todo mi corazón todos los días. Porque yo tengo un compromiso con Dios. Y yo deseo que usted lo pueda entender y que usted pueda asimilar esta misma realidad con su Señor. Porque la experiencia de una vida de santidad, hermano, es suya, tanto como lo es mía. Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder examinar este texto de tu palabra. Bendito Señor, tú nos estás haciendo un llamado a un cambio de vida, Señor, porque ya te hemos conocido. Ciertamente no somos lo que fuimos, pero queremos ser lo que tú quieres que seamos, Señor, y eso no se puede si no estamos dispuestos a esforzarnos en ello. Amado Señor, muchas gracias, porque este llamado a una vida de santidad es un llamado de urgencia. Vivimos, Señor, en este tiempo en el que muchos cristianos diluyen su fe, Señor, con un mundo que consume y atrapa. Y mucha gente, Señor, que se dice cristiana, lamentablemente, Señor, ha dejado de experimentar esa santidad de vida, Padre, porque ahora se ha mezclado con un mundo que lo ha atrapado. Dios Todopoderoso, líbranos de tomar malas decisiones y ayúdanos a esforzarnos, Señor, en lo que sabemos que requiere esfuerzo, diligencia, sacrificio y determinación. Señor, si realmente esto fuera fácil, este lugar estaría abarrotado, pero no lo es. Por eso, Señor, tu palabra nos exhorta y nos manda que debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, pues, Padre, te lo rogamos, y que todos deseemos esa experiencia cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en el poder de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.